This call is now being recorded. Bueno, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que todo, pues darle gracias a Dios por este nuevo día. Segundo lugar, pues darle gracias a ustedes por estar aquí viendo este video que preparé para ustedes. Y en tercer lugar, darle gracias a los invitados que tenemos el día de hoy, el cual pues les agradezco por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Entonces, sí nos gustaría de pronto que se presentaran, empezando pues primero por Daniel. Cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Deseo que estén muy bien en este momento. Mi nombre es Daniel Prado. En este momento soy docente del área de matemáticas. Enseño en un colegio de Candelaria en los grados que van de segundo a quinto de primaria. Adicional a eso, pues en este momentico también estoy estudiando la carrera de economía en la Universidad Libre. Vale, muy bien, gracias Daniel. Sigamos con Juan David. Muy buenos días y pues un saludo para ustedes, muchachos. Espero que estén muy bien también. Mi nombre es Juan David Ruiz Palacio, ya como lo mencionó Marcial. Yo soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Quindío. Y sí, estudiante por ahora. Listo, vale. Entonces, el día de hoy pues tenemos pensado hablar acerca de la participación que ustedes han tenido en estos ambientes virtuales y que nos hablen un poco también como de los usos de estas tecnologías. Entonces, sí me gustaría de pronto, Juan David, que nos cuente si en estos momentos eh, estás estudiando de forma virtual o presencial, y en caso de que sea alguna de las dos, cuéntanos un poco acerca de esta modalidad. Listo. En el momento estamos estudiando de manera 100% virtual. La experiencia al principio, que fue el año pasado, fue un poco difícil porque estábamos acostumbrados a la presencialidad y en la carrera de nosotros se necesita mucho la presencialidad porque a nosotros nos contextualiza mucho el ambiente en el que estemos para pronunciar mejores palabras en otro idioma porque vienen extranjeros y casi siempre teníamos esa interacción con personas de otros países. Ahora, pues por medio de la virtualidad, gracias a Dios, se ha podido continuar estudiando, no se ha detenido la carrera, pero ha sido difícil porque ya no hemos podido tener esos acercamientos con esas personas extranjeras que al final del día pues le ayuda a mejorar uno el idioma, la pronunciación y le sirve más. Entonces, por ese lado ha sido un poco difícil porque ha cambiado drásticamente la manera en la que aprendemos, pero nos hemos ido adaptando también a la virtualidad, pues que gracias a Dios hace que uno continúe con sus estudios y pues no detenga sus sueños, por así decirlo. Vale, Juan David, muchas gracias. La verdad sí, ha sido un poco difícil de pronto adaptarnos un poco a esta nueva modalidad, pero pues la pandemia pues prácticamente nos obligó a ello, pero pues toca seguir adelante y tratar pues de sacarle el mejor provecho a esta nueva modalidad. Bueno, Daniel, cuéntanos de pronto desde tu perspectiva, cómo te ha tocado, si también estás en la virtualidad o simplemente sigues en la parte, digamos, ya presencial. Bueno, por mi parte tengo las dos caras de la moneda. Tengo la oportunidad de ser docente de estudiantes de primaria y al mismo tiempo soy estudiante universitario en la segunda carrera que estoy cursando en este momento, que es economía. Bueno, en primer lugar considero de que la gran mayoría de las personas que nos hemos tenido que volcar a este medio de enseñanza, no lo llamaría virtualidad, lo llamaría que es una enseñanza de manera remota, porque para llamarlo virtualidad se requieren de muchas herramientas, muchos instrumentos que nos permitan garantizar esa comunicación fluida entre docente y estudiante y que en estos momentos sabemos que es muy complicado porque no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos los mismos dispositivos, bueno, y cantidad de elementos que considero la gran mayoría de personas los hemos podido experimentar de alguna manera u otra. Entonces no lo llamaría una educación virtual, lo llamaría una educación remota. Nos falta mucho a nosotros, digamos que aquí en Colombia, en cuestión de tecnología, en cuestión de igualdad entre las personas para llegar a esa educación virtual. Pero como lo decía Juan David,
pues afortunadamente nos ha ayudado a sortear esta dificultad que estamos viviendo en este momentico a nivel global. Mi experiencia como docente al inicio fue complicada, creo que a la gran mayoría de docentes es complicado porque una cosa es que tú te prepares para dar unas clases de manera virtual y otra es que te coja de sorpresa y por esa razón sea de manera remota, porque se ha tocado aprender en el proceso. No, yo personalmente no estaba preparado para dar clases de esta forma, pero todo esto ha servido para que mi formación como docente siga en la práctica, siga aumentando y considero que al día de hoy, respecto a matemáticas, lo hablo desde la asignatura en la que yo dicto, ha sido maravilloso poder enseñar de manera remota, sobre todo lo que tiene que ver con geometría. ¿Por qué razón? Porque resulta que por medio de Excel, que es digamos que la herramienta que yo más uso para poder dar mis clases, me permite insertar, me permite utilizar algunas figuras, formas y poderles mostrar a los estudiantes ciertas perspectivas geométricas que hacerla en un tablero donde el docente tiene que dibujar es muy complicado. Uno, porque se demora uno haciendo el dibujo y dos, porque en algunos momentos el estudiante es el que tiene que imaginarse todo el movimiento que tiene que hacer la figura, cuando uno le habla de traslación, cuando uno le habla de reflexión, ¿sí? De esos elementos geométricos. Y resulta que tenemos una herramienta como Excel donde es mucho más fácil mostrarle ese proceso a los estudiantes. Entonces, para mí ha sido una situación que pasó de algo complicado a una ventaja en la medida que yo fui adaptándome y fui preparándome y capacitando. Entonces, pienso que esa es un punto supremamente importante a tener en cuenta, de que todo se va convirtiendo en una ventaja en la situación que nosotros estamos, siempre y cuando se tengan las herramientas y en segundo lugar se sepan usar. Entonces, aquí viene de pronto también mi otra cara de la moneda. Como estudiante ha sido todo lo contrario, o sea, como estudiante he experimentado todo lo contrario a lo que yo siento como docente, y es porque no he tenido la fortuna de que la mayoría de los docentes hagan una capacitación adecuada. Entonces, de pronto llevan muchísimos años enseñando en tablero, muchísimos años enseñando de la manera tradicional y lo único que han hecho es trasladar su salón de clases a su casa. Entonces, lo que hacen es poner la cámara, un tablero atrás y seguir rayando. Y es peor todavía porque no alcanzo a ver, si no veía en el salón ahorita el mismo tapando la pantalla. Algunos profesores, ha pasado que algunos profesores ni siquiera han aprendido a compartir pantalla. Entonces simplemente mandan un archivo y ábranlo desde su casa y yo les voy hablando lo que está el archivo. Entonces muchas veces quedo como con ese sinsabor de que pues para esa gracia estudio las guías por mi cuenta y para qué me conecto a la clase. Claro está que en algunos momentos hay ciertos aportes por parte del docente que permiten que lo que está expresado por medio de esas diapositivas pues quede mucho más claro. Pero se vuelve algo como muy simplista, entonces en algunos casos, no en todos, siento que a los profesores les ha faltado como esa vocación, como esa dedicación de afrontar esa dificultad que estamos viviendo en ese momento con la responsabilidad que se debe. Entonces, es complejo. Entonces, yo pensaría que esto que se ve como una dificultad puede ser una oportunidad para que lo usemos como una excelente herramienta siempre y cuando aprendamos también a usarlo, nos actualicemos como docentes para darle esas herramientas de la mejor calidad a nuestros estudiantes. Vale, Daniel, definitivamente pues mencionas cosas muy importantes dentro de la respuesta que me acabas de dar y pues se nota que definitivamente tienes dos puntos de vista totalmente distintas, de acuerdo pues desde donde nos ubiquemos, ¿no? Que es desde la del docente, donde pues mencionabas un poco acerca de que te ha tocado diseñar, te ha tocado crear y orientar, pues a partir de una herramienta que es Excel, y pues me imagino que más adelante seguirás aplicando, digamos, a tu diseño
y a tu orientación otras herramientas. Y desde la parte del estudiante, veo que no, pues mencionas mucho la parte que has dado con docentes que de pronto también se han dado duro contra el muro ante esta nueva, digamos, modalidad, aunque ya es vieja, pero pues en Colombia prácticamente se metió a la fuerza como en muchas partes del mundo debido a esta pandemia, pero aún así digamos que también es bueno mencionar, y de pronto como que se escapó un poquito, y es que también el estudiante, o no sé pues si de pronto creen lo mismo, debe cumplir ciertas características ante esta nueva modalidad, porque se sabe que el docente sí, él tiene que, digamos, de cierta manera estar preparado, pero digamos que la pregunta que tengo ahorita es, y de pronto no lo escuché en los dos, es ustedes o sea, qué características creen que debe tener un estudiante ante un ambiente de aprendizaje en la virtualidad. Entonces, empecemos por Juan David. Yo diría que la característica principal es la responsabilidad, porque desde que estoy en mi casa es como que no me conecto o dejo el teléfono ahí o el computador y me voy y estoy escuchando y luego me pierdo la clase. Entonces es un primer punto tener en cuenta. Otra, ser comprensivo, ser muy carismático con los docentes y entender que están en una posición difícil. Pero en el caso mío es distinto, porque pues, gracias a Dios yo no he tenido profesores mayores de 30 años, por así decirlo. Entonces es muy dinámica las clases porque son jóvenes. Entonces uno ve, profe, mira que vimos esta aplicación nueva. Usted tiene su clase, nosotros ponemos la aplicación y dinamizámosla ahí. Y entonces empezamos a jugar desde esas aplicaciones que nosotros los jóvenes tenemos pues más facilidad de conocer. Y como son docentes jóvenes también, entonces dice, pues está bien, utilicemos esa aplicación para hacer fuerza a las TICs y damos la clase desde ahí. Entonces también es como poner de parte y parte. También tuvimos un solo profesor que sí era mayorcito, como de 40 años el señor, pero él se le dificultaba, entonces lo fuimos llevando y él también tuvo la humildad de decir, pues yo también estoy aprendiendo, o sea, no es que yo me la sepa toda. Si ustedes me pueden compartir y me hacen el compromiso de que no me van a tomar la clase de recocha, ni si la van a respetar, utilicemos esa aplicación, porque ellos sí se ponen como más resabiados porque dicen, no, pues es que esa es para que me cojan de ruana la clase, esa aplicación. Entonces, no, pues no, pero no, le explicamos y el profesor dijo, y hemos ido trabajando así, o sea, él pone la clase, nosotros las aplicaciones o las ideas, y así es como hemos sabido llevar pues las clases para que no sean tan difíciles, porque nosotros veníamos el plan de estudios siempre tiene 2 materias virtuales, 100% virtuales, y es muy distinto cuando usted tiene solo 2 materias a todo el plan de estudios sea virtual. Ya las 2 que son virtuales están adaptadas porque ya son virtuales desde que usted empieza la carrera, usted ya sabe la metodología, todo, pero las que son presenciales, pasarlas a virtual, sí se vuelve un poco tedioso. Entonces, con esas aplicaciones y pues con el compromiso que hemos hecho con los docentes, es que hemos podido pues hacer que las clases sean más amenas, no como tan tradicionales. Vale, Juan David, definitivamente rescato pues mucho lo que tú has mencionado, y es, pues decías una parte como esa actitud favorable de parte del estudiante para interactuar pues ante este nuevo ambiente. También escuchabas que hablabas mucho de la disposición para aprender. También digamos que hablabas mucho cuando mencionabas lo del docente, pues que ya tenía digamos 40 años y se le dificultaba un poquito. Y era como usted mencionaba, que ese aporte de su rol como estudiante para enriquecer ese proceso. Entonces creo que es muy valioso lo que acabas de mencionar. Entonces sí me gustaría de pronto escuchar a Daniel, digamos, si tiene un aporte adicional aparte de lo que Juan David ha mencionado. Bueno, ya teniendo en cuenta que la responsabilidad es supremamente importante, la otra característica que el estudiante debe tener son los implementos tecnológicos, y no solo los implementos tecnológicos, sino el espacio. Hablo de manera personal, hay algo que a mí me ha pasado como estudiante de la universidad. Y es que en algunos momentos voy a hacer un aporte a la clase y el profesor dice, por favor cierren los micrófonos, y resulta que el que tiene abierto el micrófono soy yo. Y es porque el ambiente donde yo estoy en este momento, pues es en la sala de la casa, porque es el espacio que tengo para poder conectarme a la clase. Y a veces es muy difícil hacerle entender a la familia que en ese espacio uno necesita que hagan silencio, que por favor no le suban tanto a la novela si se están viendo una novela o demás, o una película y lo demás.
Entonces, eso a veces se vuelve como esos agentes externos que también influyen de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, uno como estudiante, cuando estaba en el salón, pues el distractor era los compañeros y de pronto uno hacía algún comentario, pero pues uno estaba atento a la clase. Pero ahorita en casa resulta que el único distractor no es los compañeros, porque te pueden seguir escribiendo por el WhatsApp, te pueden seguir escribiendo por el chat de la plataforma que hacemos, sino que tenemos la mamá que te está pidiendo un favor cuando estás en medio de la clase. Que está la hermanita que está hablando con el amigo o la amiga. Entonces resulta que los distractores aumentaron. Entonces, O de para que la repente clase... también llega algún amigo o familiar. Eso, entonces, en ese sentido, digamos que esa parte es mucho más compleja de poder lograr, porque es más difícil controlar esa parte, pero eso también influye mucho y es una de las características que en lo posible deberíamos tener un ambiente adecuado para poder recibir las clases y no tener tantas distracciones. Y lo segundo son las herramientas como un buen computador, un buen internet, porque a veces podemos tener la disposición, podemos tener el espacio, ¿sí? La responsabilidad. Y resulta que el internet nos falla, pues quedamos como en las mismas. Entonces pienso que no, hay unas que no sean más importantes que la otra, sino que están como al mismo nivel, donde tienen que ir de la mano para que esos aspectos puedan dar de la enseñanza pues lo mejor posible. Sí, es cierto lo que dices, Daniel, definitivamente. A veces uno pasa por alto esas cositas acerca del espacio en el cual nosotros pues estamos adquiriendo este aprendizaje y es verdad, es ver, digamos, el ruido, la distracción, no, definitivamente pues se hace un poco más difícil si hablamos un poco, digamos, si lo llevamos a esa parte cuando lo hacíamos presencial, que uno simplemente iba a un salón y el salón está adecuado para eso, para ver la clase, pero ya uno tienes que adecuar la casa para ver una clase. Entonces, por ese lado sí ha sido un poco difícil, pero pues bueno, al menos estamos conscientes de ello y cada día eso obviamente pues va a ir mejorando pues a la medida, digamos, de lo que mencionaban ustedes, de qué disposición tengo yo pues para que ese ambiente que yo he creado en mi hogar mejore un poco más. Sí me gustaría de pronto saber un poco de si esta modalidad ha afectado su aprendizaje, digamos en el caso de como estudiante y en el caso de Daniel como docente, su enseñanza y de qué manera y por qué. Empecemos con Daniel, ¿no? Empecemos con Daniel. Ok, bueno, esto me ha afectado, sí, me ha afectado, pero me ha afectado positivamente, ¿sí? Los cambios normalmente no suelen ser fáciles, entonces la verdad al inicio no fue nada fácil, creo que me adelanté un poco a esta pregunta con la primera. A nivel personal me ha afectado en el sentido de que he aprendido en gran medida a manejar ciertas plataformas, ciertas herramientas virtuales para poder llegar a los estudiantes. Y considero que el aprendizaje se ha visto significativamente mejorado en algunos aspectos, ¿sí? Digamos que en la parte conceptual del ejercicio ha mejorado, sin embargo, digamos que en el momento de la clase es muy chévere, ¿sí? Está uno con los estudiantes, están participativos. Ahorita me decías, por ejemplo, al inicio de que poco a poco iré implementando nuevas herramientas. De pronto dije Excel como la que más uso, pero pues hay otras aplicaciones como Quizzes que también he usado. Bueno, se me escapan el nombre en ese momentico de otras herramientas que también he ido usando con los estudiantes para poder llevar pues de las clases un poco más dinámicas. Con respecto al aprendizaje, siento que ha afectado dependiendo la responsabilidad del estudiante y del padre de familia. He notado en algunos estudiantes que la manera en la que nosotros nos encontramos enseñando en ese momento le ha permitido al estudiante ir un poco más allá, por lo que comentaba ahorita, es mucho más fácil
representar ciertos elementos por medio de objetos que yo puedo ir moviendo en la pantalla. Pero también he notado la dificultad en algunas casas que los papás, por el querer ayudar a su hijo, no le permiten realizar ese procedimiento. Entonces a veces uno como docente está en medio de su clase, está dando su clase y escucha al papá, no, que eso está malo, conteste, y resulta que están al otro lado y están ejerciendo una presión al estudiante que a veces eso hace que se genere todo lo contrario y que surja un bloqueo. Entonces, si bien toda esta experiencia que he tenido ha servido para que en lo personal crezca en conocimiento y habilidades, en los estudiantes también lo ha hecho, pero digamos que se vuelve muy difícil controlar esa parte cuando ya no tenemos la posibilidad de estar ahí delante del estudiante sin que tenga tantas interferencias. Entonces, digamos que eso depende, porque como son tan chiquitos, se ven muy mediados por los papás, entonces a veces esas actividades que uno lleva, lo que generan es más estrés para el estudiante porque tiene que contestar bien al saber que su papá o su mamá lo está escuchando. Eso, no, me ha tocado ver niños llorando en la clase porque el papá lo está regañando. Entonces, se vuelve muy complicado. Entonces, en el aprendizaje, digamos que están como las dos cosas. O sea, por un lado ha sido bueno porque ha potenciado esa manera de razonar los niños un poco más allá, pero también nos encontramos con el otro lado de la dificultad y es a veces la intervención de un tercero que viene siendo el padre de familia, ¿sí? Que el tercero debería ser el conocimiento, en este caso entre el estudiante y el docente, pero resulta que se mete es el papá como un tercero o como un cuarto ahí a influenciar, que realmente no por querer hacer más termina haciendo menos. Claro, vale, Daniel, muchas En gracias. el caso de nosotros, así como estudiantes universitarios, yo creo que ha afectado de manera positiva y ha sido mejor para el estudiante que es responsable y no es tan perezoso. ¿Por qué? Porque cuando dejaban trabajos en grupo en la presencialidad, reunirse era lo más difícil. Ah, que yo puedo el martes, que yo puedo el miércoles, que yo ponían de acuerdo. Pero ahora, como estamos así virtual, todo el mundo está en su casa, en el momento que nadie podía salir, entonces era mucho más fácil cumplir con sus deberes y con sus obligaciones. Entonces usted llamaba a su compañero y usted estaba obligado sí o sí a responder y a hacer los trabajos. Y eso, como consecuencia, trae que usted aprenda más, porque usted está realizando las actividades que le dejaron, está cumpliendo en su universidad, incluso a muchos se le vio reflejado en el promedio. Decía, yo nunca había tenido un promedio tan alto, sí, pero ¿por qué? Porque siempre eran excusas los semestres anteriores de yo no puedo ir, yo no puedo hacer tal cosa, profe, no lo hice, mientras que ahorita pues ya no hay esa excusa. Entonces todo el mundo tenía que, al que era perezoso, obligado le tocaba también hacerla porque o se salía del grupo o se presentaba con esa excusa a la clase y daba pena. ¿Usted qué decía? No pude porque estoy trabajando. Mentira, todo el mundo está en su casa. Entonces en esa parte se vio muy, muy bien afectado porque todo el mundo se volvió responsable y empezó a cumplir con sus deberes. Y el que es perezoso, pues se quedó, pero no tiene excusa. Y no solo eso, sino que como estudiante, de pronto di la perspectiva solamente como docente, y como estudiante, la otra ventaja es que tenés más tiempo. También. De una u otra manera, yo, por ejemplo, para ir a la universidad me demoraba más o menos 1 hora de ida, 1 hora de regreso, significa que tengo 2 horas más para estudiar. Entonces, eso también se vuelve como lo dice Juan David, siempre y cuando exista la responsabilidad, se vuelve un punto a favor. De verdad que sí, lo que acaban de mencionar en esa última parte es que estos ambientes virtuales de una manera u otra han deslimitado esa parte, digamos, en desplazamiento, ya han delimitado esa parte que ya no estoy obligado a estudiar en la parte más cerca de mi casa o tener que ir a otra ciudad, sino que simplemente desde mi casa puedo estudiar, qué sé yo, si vivo en Cali, puedo estudiar en Medellín, puedo estudiar en Bogotá, sin necesidad de tener que desplazarme y encontrar, digamos, un lugar donde vivir. Entonces, esa es otra parte que también, de acuerdo a lo que ustedes acaban de mencionar, se me venía a la mente. Y bueno, y de verdad que sí que estos ambientes virtualidades tienen muchas cosas positivas, pero pues también dentro de la entrevista, también, bueno, dentro de lo que hablábamos, también hablamos de algo
unas pequeñas cosas negativas, pero pues que se pueden mejorar. Bueno, pues darle las gracias, la verdad, por esta charla que acabamos de tener. Créanme que fue muy enriquecedora. Espero pues que las personas que nos están viendo les sirva muchísimo lo que acabamos de hablar a partir de las experiencias de estas dos personas, Juan David como estudiante y pues Daniel como docente y estudiante. Entonces, bien, damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego, Marcial. Hasta luego, Juan David. Que esté muy bien.